Kyle era un espadachín súper bueno que se convirtió en un héroe y le ganó al rey demonio, pero en el camino perdió a toda la gente que quería. Pero cuando un cristal misterioso lo mandó 4 años al pasado, se puso a entrenar a tope para ser el más fuerte y poder cambiar su destino. En el continente de Lunders, hay 2 bandos que no se llevan nada bien. Por un lado, están las razas bendecidas por el dios de la luz, como los humanos, los enanos y los elfos. Y por el otro lado, están los demonios, que son bendecidos por el dios de la oscuridad. Estos 2 bandos se la han pasado peleando por miles de años. Pero hace 300 años, un rey demonio que era bastante pacifista llegó al trono y paró todas las peleas contra los humanoides. Los humanos y las otras especies se acostumbraron a esta paz temporal, y no estaban listos para lo que se venía. En el 5.º mes del año 2826, un nuevo rey demonio llegó al poder, y bajo sus órdenes, el ejército demonio lanzó un ataque con todo contra los humanoides, lo que se conoció como la Gran Invasión. Esa invasión tan cruel destruyó súper rápido un montón de reinos humanoides, y ni el imperio más grande pudo defenderse. Cuando la situación se puso súper desesperada, los humanoides decidieron hacer algo a la loca. Juntaron a todos los soldados que les quedaban y se lanzaron a una guerra total contra los demonios. Mientras el ejército luchaba contra el ejército demonio y sus tropas, mandaron a un grupito de sus guerreros más fuertes a colarse en el castillo del rey demonio para acabar con él. Kyle era el líder de ese equipo, y con él iban su mejor amigo Theron y una maga elfa llamada Urza. Mientras corrían por un pasillo, una explosión de repente los separó y mató a los soldados que iban con ellos. Theron quedó herido por la explosión, pero cuando vio a 2 demonios vigilando a una chica demonio encadenada, se dio cuenta de que tenía que detenerlos por el bien de la misión. Le dijo a Kyle y a Urza que siguieran adelante, que él los alcanzaría cuando terminara aquí, y Kyle sabía que su amigo planeaba sacrificarse para parar a esos 2 demonios. Mientras Theron luchaba solo contra los 2 demonios, Kyle y Urza llegaron a la sala del trono. Kyle se tomó un zumo de esteroides súper concentrado para poder luchar a tope. Y Urza se puso triste, porque sabía que Kyle iba a morir por los efectos secundarios de la poción cuando se le pasara el efecto. Entonces, Kyle abrió la puerta de la sala del trono y encontró una gema brillante en medio de la sala. Le dio curiosidad y decidió ir a verla, cuando de repente Urza le gritó que un ataque venía desde arriba. Kyle logró parar unas bolas negras con su espada, pero las demás le dieron, obligándolo a arrodillarse. Luego, una bola aún más grande y amenazante vino hacia él mientras no se podía mover. Pero Urza se puso delante para defenderlo. Usó una barrera mágica para protegerlos, pero la bola la atravesó y empezó a devorarla. Urza solo le sonrió a Kyle por última vez antes de desaparecer del mapa, y justo en ese momento, el rey demonio bajó del techo. Kyle se levantó para enfrentarlo, convirtiendo su rabia en poder, y se lanzó al ataque, cortando las bolas negras que le lanzaba el rey demonio. Sin embargo, no podía hacerle ni un rasguño porque el rey demonio estaba protegido por una capa de maná súper gruesa. Kyle tuvo que retroceder por los ataques brutales del rey demonio y se escondió detrás de una columna. El rey demonio, como si nada, usó una bola de vacío para tragarse la columna, dejando a Kyle sin dónde esconderse. Fue empujado hacia atrás y quedó gravemente herido por las bolas negras, y luego le preguntó al chatbot GPT en la piedra mágica de su espada sobre ese ataque tan raro. La versión mejorada de Sildonia le dijo que era magia de altísimo nivel que no se podía parar y que destruía todo lo que tocaba. Kyle se dio cuenta de que no podía ganar a menos que estuviera dispuesto a sacrificar su vida, y le dijo a Sildonia que liberara el poder de la gema. Sildonia obedeció sus órdenes y el poder de la gema cubrió a Kyle con una luz brillante, un aura que automáticamente repelía todos los ataques del rey demonio. Se lanzó hacia adelante a toda velocidad, destruyendo la espada del rey demonio y atravesándole el pecho. Pero el rey demonio contraatacó, y también le hizo una herida mortal. Kyle siguió adelante hasta que la piedra mágica y su espada se rompieron. Pero fue suficiente para destruir al rey demonio, que explotó en un montón de plumas negras. Kyle pensó que por fin todo había terminado, y que ahora podía morir en paz. Pensó en cómo todo lo que quería proteger ya no estaba. Su familia, sus amigos e incluso la chica que amaba. Cayó al suelo, pero entonces una pluma negra cayó a su lado y desapareció, y al momento siguiente, la gema mágica empezó a brillar. Kyle se levantó de un salto, dándose cuenta de que si el cristal se descontrolaba, las consecuencias podrían ser terribles. Se levantó, y caminó hacia él, tambaleándose a cada paso. Agarró el cristal mágico y de repente un círculo mágico apareció a su alrededor.
Cuando Kyle abrió los ojos de nuevo, se encontró en su habitación y su ciudad estaba intacta. Empezó a llorar, pensando que esto era un sueño antes de ir al más allá. Pero entonces su amiga de la infancia, Lise, entró en su cuarto para despertarlo. Se preocupó al ver a Kyle llorar, pero él no pudo controlar sus emociones al verla de nuevo. La abrazó súper fuerte, y Lise, que es una chica tsundere, se puso roja como un tomate de la vergüenza. Kyle no sabía si Lise era real, así que su mano se fue un poco más abajo de la cuenta, y luego perdió el equilibrio, terminando encima de Lise en la cama. Eso fue demasiado para ella, así que lo lanzó a Kyle hacia atrás y luego le dio un golpe que casi le rompe las costillas y lo dejó sin aire. Le gritó que al menos la invitara a cenar antes de ponerse de pervertido, y luego salió corriendo de la habitación. Fue entonces cuando Kyle se dio cuenta de que podía sentir dolor, lo que significaba que no era un sueño. De repente se percató de que el cristal rojo del castillo del rey demonio todavía estaba con él, y se preguntó qué estaba pasando. Vio que se veía joven y no tenía ninguna herida, lo que lo confundió aún más, pero entonces empezó a pensar que tal vez había vuelto al pasado. Descartó esa idea enseguida porque viajar en el tiempo es imposible, o si no, alguien ya habría aparecido en la fiesta de Stephen Hawking. De repente, el hambre lo distrajo y encontró un montón de comida rica servida para él. Sabía que Lise la había cocinado porque ni él ni su mamá saben cocinar, y estaba súper feliz por eso, porque era la primera vez en años que comía comida casera tan deliciosa. Se pasó un poco y se lo comió todo, y cuando llegó su mejor amigo Theron, entró en pánico. Le preguntó a Kyle si se estaba preparando para ganarle a Luffy en un concurso de comida. Estaba decepcionado porque él también quería probar esa comida que se veía tan rica, y Kyle de repente le preguntó qué fecha era. Cuando se enteró de que era el quinto mes del año 2823, Kyle se asustó un montón porque eso significaba que de verdad había vuelto al pasado. Theron entonces le recordó que era su cumpleaños y que lo perdonaría por comerse toda la comida como regalo de cumpleaños. Theron decidió ir a rogarle a Lise que le cocinara algo, y Kyle decidió buscar respuestas con la persona más lista que conocía. Entró al cobertizo al lado de su casa, y bajó a un sótano que su mamá había convertido en una biblioteca. En cuanto Kyle la vio, recordó el trauma que sintió al ver el cuerpo de su mamá en el pasado, pero volvió en sí cuando su madre le habló. Kyle le dijo a su mamá que tenía una pregunta sobre magia, y como su mamá era una de las pocas grandes magas de todo el país, casi nadie sabía más de magia que ella. Su mamá se alegró de oírlo, y entonces Kyle fue directo al grano, preguntándole si había algún hechizo para retroceder en el tiempo. Ella le dijo que sí existían hechizos que podían manipular el tiempo, pero que era prácticamente imposible usarlos por la cantidad tan enorme de maná que necesitaban. Dijo que ni el mago más grande de la historia podía retroceder el tiempo ni un segundo, y Kyle preguntó si sería posible si alguien usara una herramienta mágica para guardar maná. Su mamá le dijo que era una buena idea, pero que juntar tanto maná tardaría por lo menos 1000 años. Kyle preguntó qué pasaría si alguien usara un ritual prohibido para convertir la fuerza vital de la gente en poder mágico, y su mamá se quedó pensando un buen rato, diciendo que eso tampoco sería muy eficiente. Ella creía que habría que sacrificar al menos a la mitad de la gente del continente para generar tanto maná, y encima de todo, no había ninguna herramienta mágica que pudiera guardar tanto maná. Sin embargo, había una excepción. La mamá de Kyle sacó un libro, y le contó sobre el legendario corazón de dragón divino que el antiguo reino mágico de Zarles usó una vez para volverse súper próspero. Pero, el poder del corazón de dragón se acabó, y el reino se fue a pique porque no pudieron manejarlo. Su mamá le dijo que ese corazón de dragón podía guardar suficiente magia para viajar al pasado, pero que se perdió hace unos 1000 años cuando el antiguo reino fue destruido. Estaba segura de que los demonios ya lo habrían encontrado, y Kyle no pudo revelar que la teoría de su madre era cierta. Más tarde, Kyle fue a su lugar favorito para ver su ciudad, preguntándose por qué el rey demonio habría guardado maná para volver al pasado. En ese momento llegó Lise, todavía enojada por lo de la mañana. Kyle se arrodilló y le pidió perdón, diciendo que solo actuó raro porque tuvo un sueño muy preocupante esa mañana. Lise se dio cuenta de que el sueño era sobre su muerte y decidió perdonar a Kyle por eso. Luego le deseó un feliz cumpleaños, y él inmediatamente recordó la invasión del ejército demoníaco que primero golpeó su ciudad natal, porque vivían en la frontera. Los demonios quemaron su ciudad hasta los cimientos, matando a todos, y así fue como perdió a Lise.
Juró vengarse por ella, pero esta vez, decidió protegerla a ella y a todos los que amaba. Declaró que cambiaría su destino y el del mundo, sin importar el riesgo. Esa noche, anotó todos los eventos importantes que iban a suceder pronto para ayudarlo a prepararse para el futuro. Pero sabía que no era suficiente. Pensó que podría comenzar su viaje retomando su entrenamiento y fue al bosque para ver su nivel de habilidad actual. Lo primero que hizo fue imaginarse al rey demonio e intentó luchar contra el recuerdo que tenía de él. El rey demonio resultó ser el amigo imaginario de un jefe final, y Kyle sintió físicamente sus ataques mientras intentaba pararlos con su espada. No podía seguir el ritmo de los ataques rápidos del rey demonio porque su cuerpo no estaba entrenado, así que decidió fortalecerse con magia para compensar. Lanzó un hechizo para aumentar su velocidad y agilidad, y descubrió que sus hechizos eran mucho más efectivos. Ahora no le dio muchas vueltas y se lanzó de cabeza hacia el rey demonio, que al principio actuó como un Stormtrooper, fallando todos sus disparos, pero luego le dio a Kyle un tiro en la cabeza inesperado. Kyle cayó al suelo, dándose cuenta de que incluso con magia mejorada, su cuerpo no podía seguir el ritmo de sus habilidades, y que necesitaba trabajar duro si quería cambiar el futuro. Mientras recuperaba el aliento en el suelo, Lizzie y Theron lo observaban desde detrás de unos arbustos, preguntándose qué le había picado porque hace solo 3 días se habría rendido hace mucho. Justo en ese momento, la madre de Seran, Layla, llegó, y después de saludar a Lizzie y Seran, preguntó qué le pasaba a Kyle porque parecía que estaba entrenando para luchar contra un enemigo súper rápido y fuerte. Lizzie respondió que ella también estaba confundida porque hace unos días Kyle estaba deprimido y sin ganas de nada, y Theron pudo confirmarlo. Layla dijo que si un hombre de repente tiene una explosión de motivación, la razón solo puede ser una mujer, y Lizzie se sorprendió al oírlo. Verla tan sorprendida y celosa hizo que Layla retirara su teoría, porque si Kyle se estaba liando con una mujer, tendría que ser con Lizzie. Bueno, ella no entendió eso, y en su ataque de celos, fue directamente hacia Kyle y lo agarró por el cuello de la camisa. Ella preguntó con qué chica estaba saliendo mientras empezaba a sacudirlo con fuerza. Y al final, Kyle vomitó su desayuno, que era principalmente ensalada a juzgar por el color. Más tarde, preparó un almuerzo delicioso para disculparse por su repentino arrebato de celos, y todos estaban contentos por ello. Ahora que estaban todos juntos en un solo lugar, Kyle decidió preguntarles quién tenía suficiente influencia para llamar la atención de muchas naciones. Seran dijo que cualquier rey podía hacer eso, y la mamá de Kyle dijo que la suma sacerdotisa de la diosa de la tierra también tenía una gran influencia. Layla pensó un poco más, y dijo que el héroe Randolph, que derrotó al rey demonio hace 300 años, también era bastante respetado, y todas las especies humanoides lo escucharían. Ahora que Kyle tenía respuestas sobre las personas más influyentes del continente, se dio cuenta de que no podía convertirse en rey o en un sacerdote de alto rango en 2 años, pero podía convertirse en un héroe. Y luego podría hacer que los humanos se prepararan para la guerra. Por la noche, Kyle estaba estudiando solo en su habitación cuando llegó Theron. Se sorprendió al verlo rodeado de tantos libros y le preguntó si estaba seguro de que quería convertirse en un héroe. Kyle dijo que planeaba trabajar duro para lograrlo y le preguntó a Theron si tenía alguna idea que pudiera ayudar. Seran simplemente le dijo que fuera y matara al rey demonio porque así le garantizarían llamarlo héroe, pero Kyle le recordó que ese era su objetivo final. Theron luego dijo que un héroe necesita fuerza para ser reconocido, pero Kyle creía que el dinero era más importante. Explicó que un héroe no acepta recompensas ni dinero por ayudar a la gente, pero aún así necesita dinero para viajar y mantener su equipo. Theron vio el punto de su argumento, y luego Kyle le dijo que lo siguiente que un héroe necesita son conexiones con gente rica y poderosa. El tercer factor para convertirse en un héroe es la suerte, y Kyle dijo que solo las personas que están en el lugar correcto en el momento adecuado tienen la oportunidad de destacarse y convertirse en héroes. Declaró que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para convertirse en un héroe, y Theron dijo que eso no era algo que un verdadero héroe diría. Sintió que Kyle en realidad no quería ser un héroe, sino que ser un héroe era solo un trampolín para otro objetivo. Kyle le dijo que tenía razón, pero solo le pidió a Theron que confiara en él. Theron le deseó buena suerte, pero Kyle planeaba involucrarlo en sus planes pronto. Luego volvió a trabajar en su estrategia para conseguir dinero, conexiones y suerte. Pronto, le dijo a Layla, que también era su maestra, que se iba de viaje. Layla le dijo que era una gran idea y le pidió que se llevara a su hijo también. Ese era el plan de Kyle desde el principio,
Y mientras le agradecía a la mamá musculosa por darle permiso, Theron preguntó si nadie iba a pedir su consentimiento. Poco después, Kyle le contó a Lise sobre sus planes de viajar a la capital y sus alrededores. Antes de que ella pudiera decir algo, Kyle se lo dejó claro que no la llevaría con él sin importar cuánto suplicara. Ella se enojó porque se llevaba a Theron y no a ella, aunque ella también entrenaba y era bastante fuerte. Kyle le dijo que los amigos van antes que las chicas, y luego dijo que quería que Lise se quedara donde estuviera a salvo porque su viaje sería peligroso. Lise estaba a punto de decir algo, pero esta vez Kyle la besó rápidamente, dejándola completamente sin palabras. Le prometió que cuando volviera, sería la primera persona que querría ver. Lise no pudo decir nada a eso y solo le pidió que prometiera que volvería a casa sano y salvo. Después fueron al mercado a hacer algunas compras antes de que se fuera, y Lise vio a una hermosa elfa a lo lejos. Tan pronto como Kyle vio su perfil, reconoció a la elfa llamada Urza y se acercó a ella, ignorando por completo a su novia. Se acercó a Urza y recordó cómo Urza fue su novia principal después de perder a Lise en su vida pasada. Recordó una escena de sus momentos íntimos cuando Urza le dijo que la llamara por su nombre real cuando estuvieran solos, pero Kyle accidentalmente la llamó por su nombre real en público. La chica elfa, a la que normalmente llamaban Urza, se sorprendió al oír esto, ya que era la primera vez que conocía a Kyle, a punto de sacar su arma, y Kyle entró en pánico al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Le agarró la mano para detenerla, y luego usó un hechizo para dormirla por saber su verdadero nombre. Se durmió en sus brazos y mientras Kyle se preguntaba cómo explicarle todo cuando despertara, se dio cuenta de que tenía un problema mayor. Lise estaba detrás de él, furiosa porque había pillado a este tonto engañándola unas horas después de que se besaran por primera vez. Él trató de explicarle todo, pero ella no quiso escuchar nada, y declaró que lo acompañaría en su viaje para asegurarse de que no se metiera en líos mientras ella lo esperaba. De todos modos, Urza pronto se despertó en la casa de Kyle, y estaba casi lista para matarlo. Le preguntó cómo sabía su verdadero nombre, ya que solo ella y sus padres lo sabían. Kyle no podía decirle que ella misma se lo diría dentro de 4 años, cuando se enamoraran, así que solo prometió explicarlo todo más tarde. Urza no estaba satisfecha con eso, así que Kyle sugirió que podrían firmar un contrato de pacto que le impidiera usar su verdadero nombre para hacer el mal. Urza se sorprendió de que un humano normal supiera sobre ese contrato también, y le preguntó a Kyle si hablaba en serio porque si rompía el contrato, moriría. Él le dijo que hablaba en serio y que estaba listo para hacer el contrato ahora mismo, pero ella le dijo que solo podía hacer el contrato en una noche de luna llena, que era en unos pocos días. Dijo que se quedaría en esta ciudad hasta entonces, pero Kyle la sorprendió diciendo que se iba al día siguiente. Urza no tuvo más remedio que ir con él, así que Lise también se apuntó para evitar que una elfa le robara a su novio. A la mañana siguiente, cuando Kyle y su grupo estaban listos para partir, su mamá se puso sentimental y su papá también estaba allí, pero Kyle apenas reconoció su cara porque nunca estaba cerca. Con eso, los 4 comenzaron su viaje, y Kyle básicamente engañó a Urza para que se uniera a su grupo. Dijo que irían a la capital más tarde porque primero quería ir a las montañas Sungard, que contenían la legendaria mazmorra de la reina mágica. Theron dijo que eso era solo una leyenda, pero Kyle sacó un mapa de la mazmorra, diciendo que era real, y el mapa incluso mostraba la ubicación de la sala del tesoro. Tanto Theron como Lise empezaron a sentir lástima por él, pensando que alguien había estafado a Kyle vendiéndole un mapa falso, y él entendió por qué reaccionaban así. Sin embargo, cuando Urza miró el mapa y dijo que estaba hecho de la corteza del árbol del mundo usando una tecnología que se extinguió hace 2000 años, lo que significaba que el mapa era auténtico. Theron y Lise le creyeron al instante, lo que molestó a Kyle, pero luego comentaron que la sala del tesoro estaba demasiado lejos y que les llevaría mucho tiempo llegar allí. Kyle les dijo que no se preocuparan porque tenía un plan, y su plan era cavar un túnel para llegar más rápido a la sala del tesoro. Mientras Kyle y Theron cavaban, Urza se convirtió en la capataz, ordenándoles que hicieran las cosas correctamente. Cuando descansaban por la noche, Lise ya tenía la cena lista para ellos usando un oso que mató con sus propias manos. Después de unos días de cavar, estaban a punto de llegar a la sala del tesoro, pero al ver a Kyle solo, Urza decidió tener una charla seria con él. Quería saber por qué estaba tan desesperado por convertirse en un héroe, y si eso estaba relacionado con la razón por la que sabía su verdadero nombre.
Mientras Kyle se preguntaba si debía decirle la verdad, se topó con el final de la pared y abrió un camino hacia la sala del tesoro. Esto interrumpió su conversación y le dijo a Urza que llamara a Cerón y Lise rápidamente. Entraron juntos a la sala del tesoro y la pila de oro inmediatamente enloqueció a Cerón. Mientras saltaba al tesoro y comenzaba a gritar como un loco, Kyle advirtió a las chicas que no fueran como él. Poco después, decidió dejar que todos se entretuvieran con Vaporsuore, el oro, y corrió a una habitación secreta donde estaba el verdadero tesoro, que era la espada que usó en su vida pasada. La espada se le apareció en forma de un espíritu inferior que lo elogiaba por superar varios desafíos y llegar aquí a salvo, pero Kyle lo calló de inmediato, diciendo que sus amigos lo escucharían. El espíritu inferior lo regañó, diciendo que debería invitarlo a cenar antes de ponerse raro. Le preguntó si sabía quién era, y él la volvió a callar, diciendo que sabía que era un arma creada por la reina mágica Sildonia, que gobernó el reino mágico de Zarles en su apogeo. También sabía que la espada contenía una parte del conocimiento y la conciencia de la reina, y el espíritu de la espada preguntó cómo podía saber todo eso. Kyle le dijo que se lo contaría todo pronto, pero que ahora tenía que darse prisa y enfrentarse al desafío final. El espíritu inferior decidió seguirle el juego, y volvió a la gema en la empuñadura de la espada. A continuación, Kyle tomó la espada y, de repente, el espíritu inferior usó su habilidad para mirar dentro de su mente. Leyó los recuerdos de su vida pasada e inmediatamente apareció en su forma humana de nuevo, preguntando si todo eso era real. Kyle confirmó que todo era real, y que tenía el corazón del dragón divino con él en ese momento. El espíritu inferior Sildonia no podía creer que la magia de viaje en el tiempo realmente existiera. Pero justo en ese momento, los amigos de Kyle vinieron a buscarlo. Le dijo a Sildonia que actuara con él porque no quería que sus amigos supieran sobre el pasado. Y ella aceptó a regañadientes. Tan pronto como Lise y los demás llegaron, Kyle comenzó a gritar sobre cómo había conseguido una espada inteligente legendaria llamada Sildonia. Y pronto, el espíritu inferior también se convirtió en parte del grupo. Mientras comía galletas horneadas por Lise, Sil respondía a las preguntas de los amigos de Kyle. Les dijo que era parte de la reina mágica Sildonia, quien la dejó dentro de la espada, para juzgar a las personas que vinieran a reclamar su tesoro. Luego le dijo a Kyle que si no era digno de tomar su tesoro, activaría la trampa final, destruyendo la mazmorra y a todos los que estaban dentro. Sin embargo, le dio permiso para usar la espada por ahora. También le dijo que tomara una bolsa mágica que estaba conectada a la sala del tesoro, para que pudiera retirar la cantidad que necesitara. Después de eso se dirigieron a la capital, y Kyle dijo que ahora que tenían dinero, deberían comprarse un equipo de buena calidad, y pronto se dirigieron a la tienda de armas más famosa de la ciudad. El recepcionista lo saludó fríamente y le preguntó si tenía una referencia de sus clientes habituales, y Kyle recordó de repente que esta tienda era un poco exclusiva, y los nuevos clientes tenían que depositar algo de dinero antes de entrar. El recepcionista le dijo que costaba 10.000 monedas por persona, y Kyle simplemente le dio 5 monedas Zarl para cubrir el costo de todos sus amigos. El recepcionista rápidamente condujo al grupo adentro, donde el dueño de la tienda, Fezba, les dio la bienvenida. Sil reconoció de inmediato algunas de las armas que fueron hechas por un famoso herrero durante su reinado, y comenzó a divagar sobre cómo conocía personalmente al armero y que ni siquiera era tan bueno. Kyle la hizo callar, diciéndole a Fezba que la chica era muy imaginativa, y luego distrajeron a Sil con algunos bocadillos. Kyle fue a ver la mejor armadura que la tienda tenía. Fezba le habló de una armadura hecha de piel de dragón y plumas de fénix, explicando lo cara que era por esos materiales, pero Kyle decidió comprarla sin regatear. Les dijo a sus amigos que compraran lo que necesitaran para el viaje que tenían por delante, y pronto, Lise compró un par de guanteletes de acero, mientras que Urza compró un amuleto con una piedra espiritual. Cerón también compró una armadura, y luego comenzó a coquetear con la recepcionista, quien salió corriendo, pensando que era un bicho raro. Después de eso, Kyle le pidió a Fezba algunas piedras mágicas, y él le mostró una que tenía magia de explosión. Kyle decidió cogerla, y luego pidió una piedra mágica que fuera más efectiva contra monstruos tipo reptil. El tendero sacó una piedra mágica de ventisca, y Kyle dijo que se llevaría todas las que tuviera en stock, junto con todas las botellas de pociones curativas. El pánico de Fezba seguía creciendo mientras Kyle seguía añadiendo cosas a su cesta, y ver el pago completo delante de él lo dejó mareado.
De todos modos, después de las compras, Theron estaba preocupado de que se extendieran malos rumores sobre ellos, pero Kyle le dijo que se irían de la capital mañana, así que los rumores no importaban. Theron entró en pánico al oír eso, y rápidamente decidió ir a un bar a buscar chicas, mientras que Lise y Urza decidieron explorar la ciudad juntas. Sil también quería comer todos los bocadillos que pudiera, pero Kyle la detuvo para discutir algo importante en privado. Una vez que llegaron a su habitación de hotel, Kyle le preguntó si el futuro realmente se podía cambiar, y Sil le dio una teoría sobre cómo llegó a un universo diferente cuando viajó al pasado. Dijo que el futuro no sería exactamente el mismo, pero que los eventos importantes seguirían siendo los mismos, como la gran invasión demoníaca dentro de 3 años. Sin embargo, el futuro se podía cambiar si se esforzaban, y eso fue suficiente para Kyle. De repente, se dio cuenta de que desde que llegó a este mundo con el corazón del dragón divino, la versión de este universo de la misma cosa debería seguir con el rey demonio. Sil escuchó sus preocupaciones y dijo que tenía una teoría al respecto. Dijo que el hechizo prohibido más tabú fusionaba almas para aumentar el poder mágico, y trataron de investigarlo en su época, pero fallaron miserablemente. Luego le pidió a Kyle que pensara en lo que sucedió, y al alma de Kyle de este mundo, ya que obviamente él venía de otro mundo. De repente se dio cuenta de que su alma se fusionó con el alma del Kyle de este mundo, y Sil le dijo que logró la fusión de almas que ni los investigadores más genios de su imperio pudieron lograr. Kyle recordó que su poder mágico había aumentado mucho antes, y ahora todo tenía sentido para él. Le preguntó a Sil si había algún efecto secundario de la fusión de almas, y ella le dijo que nunca antes se había hecho, así que nadie lo sabía. Esa noche, Lise y Urza compartían habitación, y Lise se durmió primero mientras la elfa sexy se bañaba a la luz de la luna y bebía vino. Empezó a pensar en cómo este corto viaje había ido mejor de lo que esperaba, y sus pensamientos finalmente se centraron en Kyle. Se encontró sonriendo al pensar en él, pero de repente se dio cuenta de que tenían que hacer una ceremonia especial esa noche, ya que era noche de luna llena. Mientras tanto, Kyle estaba en el bosque, recuperando el aliento después de una intensa sesión de entrenamiento. Empezó a hablar con Sil sobre lo increíble que era la espada, y cómo las otras espadas de Mithril que había usado no eran nada en comparación. Sil le dijo que esta espada no estaba hecha de Mithril. Pero antes de que pudiera explicar más, Urza llegó corriendo. Kyle preguntó por qué tenía tanta prisa, y ella le recordó que tenían que hacer el contrato del pacto en la noche de luna llena, para que pudiera proteger su verdadero nombre. Kyle también se dio cuenta de que se había olvidado de eso, y dijo que deberían hacerlo la próxima vez porque estaba muy cansado ahora. Urza, sin embargo, le dijo que no podían posponer el ritual otro mes porque su verdadero nombre estaba en juego. Él aceptó a regañadientes. Luego, Urza comenzó a dibujar un intrincado círculo mágico en el suelo. El ritual que estaban a punto de realizar se hace normalmente cuando dos elfos se casan, y se ofrecen mutuamente sus nombres reales mientras prometen estar juntos de por vida. Cuando escuchó a Kyle sugerirlo, su corazón dio un vuelco, y todavía no podía creer que iba a pasar por un ritual de matrimonio con alguien que acababa de conocer hace un mes. De todos modos, después de que terminó con el círculo mágico, despertó a Kyle y le dijo que se metiera en el círculo. A continuación, activó el círculo mágico para la aplicación del contrato, y Kyle recordó la última vez que lo hicieron. Urza le preguntó si juraba no compartir su verdadero nombre ni usarlo para el mal, y Kyle dijo que sí. Ella dijo que con esto el contrato estaba completo, pero Kyle recordó que se besaron la última vez, así que de repente la besó. Urza disfrutó el momento por un segundo antes de confundirse. Empujó a Kyle, llamándolo pervertido y preguntándole cómo se atrevía a besarla. Él le dijo que pensaba que se besaban para sellar el trato. Pero Urza le dijo que eso era algo específico del matrimonio. Kyle, nervioso, le dijo que deberían considerar esto como un desafortunado accidente en ese caso, y Urza se enfureció, atacándolo con magia de fuego. A la mañana siguiente, Kyle y Urza estaban somnolientos por el incidente de anoche, y Theron estaba somnoliento porque intentó ligar con chicas toda la noche pero fue rechazado por todas. Kyle lo ignoró, y se volvió hacia Urza preguntándole si viajaría con ellos incluso después de que el contrato se completara, y ella respondió que no tenía otra opción ya que él aún no le había contado cómo sabía su verdadero nombre.
Kyle se alegró de oír eso, pero luego Lee se lo sacó de su ensueño romántico preguntándole por qué se dirigían a la ciudad de Archen. Kyle entró en pánico porque no podía decirle la verdad, así que dijo que Sil podía adivinar vagamente el futuro, y que le había dicho que fuera a Archen. Pronto, llegaron a la ciudad, y casualmente, la princesa Milna del Imperio Zergus también estaba allí por asuntos oficiales. La gente se reunió para echarle un vistazo, y Kyle y sus amigos también se unieron a la multitud. Mientras Milna se ganaba el corazón de todos con su amabilidad y gracia, la atención de Kyle se centró en su guardaespaldas, Shentos, que era uno de sus amigos cercanos en su vida pasada. Shentos también notó que lo miraba pero no hizo nada en ese momento. Mientras tanto, Sil le preguntó a Kyle si esta era la princesa de la que había hablado antes, y él lo confirmó, diciendo que la princesa Milna iba a morir dentro de 2 días. Más tarde, fueron a su habitación donde Kyle le dijo a Sil que Milna estaba aquí para dar sus condolencias a las aldeas que fueron atacadas por un monstruo hidra. Pero 2 días después, mientras se dirigía a una aldea cercana, su grupo sería emboscado por la hidra, matándola. Mientras todos pensarían que fue una desgracia para la amable princesa, Kyle pensó que era el resultado de la estupidez de Milna porque no debería haber ido a un lugar donde un monstruo estaba atacando a la gente. Sil dijo que también podría ser un intento de asesinato, y Kyle recordó que había rumores de que el hermanastro de Milna, el príncipe Kerenes, estaba detrás del intento de asesinato, pero nunca se probó. Sin embargo, sospechaba del príncipe porque estaba en la ciudad ahora. Pero no le mostraba la cara a nadie porque era un perdedor que no salía de su habitación como todos ustedes. Bueno, eso es todo por ahora. A Kyle no le importaban las razones, ya que lo único que quería era salvar a la princesa y ser reconocido como un héroe al principio de su carrera. Kyle dijo que si quería ser reconocido como un héroe, tenía que hacer que pareciera muy natural y orgánico cuando se apresurara a ayudarla. Justo en ese momento, Theron entró en la habitación, diciendo que no pudo averiguar nada sobre el horario de la princesa Milna. Kyle le preguntó por qué la buscaba en primer lugar, y el romántico sin remedio respondió que quería salvar a la princesa del peligro y encender una chispa de romance entre ellos. Kyle se sintió decepcionado de sí mismo porque tenía la misma idea que su amigo tonto. Theron le dijo que se pusiera a la cola porque ya había reclamado a Milna primero, pero Kyle le aseguró que ya tenía más chicas de las que podía manejar. Reveló que Milna estaba en peligro real, y nuevamente usó las habilidades de adivinación de Sil, habilidades de adivinación como su fuente. Theron le creyó completamente y declaró que simplemente seguiría a la princesa. Tenía bastante confianza en sus habilidades para acosar mujeres, y Kyle esperaba que este idiota no arruinara sus planes. Al día siguiente, mientras la procesión de Milna salía de la ciudad, Kyle y sus amigos la observaban con entusiasmo desde los arbustos. Las chicas se preguntaban cómo podrían seguir la procesión de la princesa sin ser descubiertos, para salvarla del supuesto peligro que iba a enfrentar, y Sil les dijo que ya se había encargado de eso. Inmediatamente se transformó en un águila, sorprendiendo a todos. Explicó que ella era solo una gema en la espada de Kyle, y que su cuerpo era una proyección creada con magia, por lo que podía cambiar fácilmente su forma. Luego voló sobre la procesión de Milna, y Kyle y los demás podían ver lo que ella veía a través de la gema de la espada. Todos se distrajeron discutiendo cómo se podría usar esta habilidad para la actividad favorita de todo pervertido. Sil les dijo que prestaran atención a la grabación porque las cosas en la procesión ya se estaban poniendo feas. Los cocheros de repente comenzaron a atacar a los guardias, y Kyle se dio cuenta de que tenía que unirse a la lucha ahora. Para cuando llegó a la procesión, los cocheros ya habían derrotado a todos los guardias, y habían comenzado un ritual para invocar a un monstruo. En cuanto vieron a Kyle y su equipo, se prepararon para luchar. Pero Kyle usó una habilidad para aumentar su velocidad y los derribó antes de que pudieran hacer nada. Luego ató a los traidores para poder interrogarlos más tarde. Y mientras tanto, Theron revisó a Milna y descubrió que todavía estaba viva pero inconsciente. Kyle le pidió que se quedara con la princesa y la protegiera cuando de repente un monstruo hiena lo atacó. Rápidamente lo cortó, a través de él, pero luego un gran grupo de hienas rodeó el carruaje. Kyle y las chicas hicieron todo lo posible para repelerlos, pero las hienas atacaron a los guardias inconscientes. Kyle le preguntó a Theron si podía conducir el carruaje a un lugar seguro, pero descubrió que las riendas se habían roto y necesitaba atarlas con fuerza. La situación ya parecía tensa, pero luego la hidra también comenzó a acercarse a ellos. Kyle pudo predecir que los alcanzaría en cualquier momento basándose en sus pasos que hacían temblar la tierra,
y les dijo a sus amigos que su principal prioridad era mantener a la princesa a salvo. Le pidió a Theron y a las chicas que se llevaran a Milna lejos del lugar mientras él se quedaba para luchar contra la Hidra. A las chicas no les gustó la idea, pero Kyle les aseguró que no era imprudente y que en realidad tenía la oportunidad de derrotar al monstruo. Urza decidió confiar en él, y luego Kyle salió corriendo para enfrentarse a la Hidra. La Hidra. Sil le preguntó si estaba seguro de que podía derrotar a un monstruo tan fuerte solo, y Kyle dijo que dependería del número de cabezas porque cuantas más cabezas tuviera una Hidra, más fuerte sería. Estaba seguro de que podría derrotar a una Hidra de 3 cabezas, pero cuando el monstruo se le presentó, se olvidó de las matemáticas y lo único que pudo decir es que tenía más de 3 cabezas. Kyle estaba secretamente aterrorizado al ver a la Hidra de 8 cabezas, pero ya era demasiado tarde para huir y decidió terminar con esto. Esquivó fácilmente los ataques directos de las cabezas de la Hidra, pero cuando el monstruo comenzó a escupir veneno, se protegió con su capa. El veneno mató inmediatamente las plantas cercanas, pero gracias a la armadura de alta calidad, Kyle se mantuvo completamente a salvo. Luego sacó una piedra mágica de ventisca de su bolsa y se la arrojó a la Hidra, que se detuvo, respirando por el frío helado. A continuación usó una piedra mágica de explosión para infligir un daño masivo al monstruo, creando una abertura en su cuerpo escamoso. Kyle luego se lanzó hacia adelante para aprovechar esa herida superficial y resistió otra ráfaga de veneno usando su capa. Cortó una cabeza de la Hidra rápidamente, pero fue tan inútil como todos los mensajes de disculpa que le envié a mi ex anoche, ya que la cabeza se regeneró de inmediato. Aún así, siguió luchando usando la misma estúpida estrategia de cortar las cabezas de la Hidra que volvían a crecer sin problemas, y luego se dio cuenta de que se había quedado sin piedras de ventisca. A pesar de sus continuos ataques, la Hidra no parecía ni un poco más débil, y Kyle decidió usar su estrategia final. Se lanzó hacia la Hidra con su habilidad de super velocidad mientras escondía una piedra de explosión en su mano. La Hidra no fue lo suficientemente rápida para reaccionar a él, y Kyle atravesó fácilmente su pecho. Amplió el agujero de la herida y luego metió un montón de piedras de explosión activadas dentro del cuerpo de la Hidra justo antes de salir rebotado. De alguna manera se levantó a pesar de recibir mucho daño y la Hidra comenzó a caminar agresivamente hacia él. Sin embargo, las piedras de explosión explotaron todas a la vez, haciendo estallar a la Hidra desde 3 ángulos diferentes como en algún programa de televisión indio. Debido a la explosión masiva, el cuerpo de la Hidra quedó esparcido por todas partes, y Sil le dijo a Kyle que debería haberlo hecho antes para ahorrarse algunas de sus piedras mágicas. Kyle respondió que era un último recurso, y que no podía usar esta técnica arriesgada en las batallas todo el tiempo, pero estaba contento de haber logrado derrotar a un monstruo tan fuerte. Por otro lado, Urza y los demás también habían derrotado a los monstruos, y decidieron ir a apoyar a Kyle de inmediato. Sin embargo, él regresó en ese mismo momento, diciéndoles que la Hidra era un oponente duro, pero no lo suficientemente fuerte como para derrotarlo. Las chicas se alegraron de oírlo, pero al momento siguiente se taparon la nariz, y le dijeron a Kyle que apestaba a carne de Hidra quemada y que debía ducharse antes de acercarse a ellas. Kyle se sintió decepcionado por esto ya que esperaba que sus chicas lo elogiaran más, pero de todos modos se duchó. Mientras tanto, Theron seguía intentando que el carruaje funcionara, y la princesa y sus doncellas seguían inconscientes. Kyle pensó que estaban envenenadas, así que les pidió a las chicas que les dieran un antídoto. Justo en ese momento, Theron le entregó una bolsa que encontró cerca, y Kyle se dio cuenta de que se usaba para invocar monstruos, lo que significaba que se trataba de un intento de asesinato disfrazado de ataque de monstruos. Resulta que el príncipe Kerenes estaba realmente detrás del intento de asesinato, y el guardaespaldas de Milna, Centos, también estaba trabajando con él. Recibieron la noticia de su intento fallido, y Centos decidió enviar otra tropa para terminar el trabajo. De vuelta en el bosque ya era tarde cuando Milna recuperó lentamente la conciencia y no podía creer que todavía estuviera viva. Urza le pidió que mantuviera la calma y Milna dijo que nunca pensó que volvería a despertar. Les preguntó a Kyle y sus amigos si la habían salvado y Theron inmediatamente se lanzó para llevarse todo el crédito. Sin embargo, un solo golpe de Lise lo dejó inconsciente rápidamente, y luego Kyle se presentó formalmente a Milna, diciendo que eran un grupo de aventureros errantes que vieron su procesión siendo atacada y se apresuraron a ayudarla. Justo en ese momento, su doncella se despertó y se interpuso inmediatamente entre Milna y Kyle, tratando de salvarla de un extraño.
Milna le aseguró que Kyle y sus amigos los salvaron, así que podían confiar en ellos. Luego se levantó para ver la situación afuera, y Kyle le dijo que las cosas estaban bastante mal allí. Sin embargo, a Milna no le importó, y en cuanto puso un pie en el campo de batalla, se convirtió en una persona completamente diferente. Comenzó a examinar a los conductores muertos, y Kyle le contó cómo fueron ellos quienes mataron a los guardias para cuando llegaron allí. Cuando llegó. Justo en ese momento, Sil le informó que una tropa de caballeros reales se dirigía hacia ellos y Kyle le transmitió la información a Milna. Ella entró en pánico al oírlo y dijo que debían escapar de inmediato porque si los caballeros reales los encontraban, la matarían no solo a ella sino también a Kyle y sus amigos. Kyle preguntó por qué la gente de su propio reino querría matarla, y ella respondió que el hombre que quería matarla era Centos. Kyle no podía creer que Centos hiciera algo así. Pero Milna estaba segura de su afirmación. Luego le dijo a su doncella Arca que quemara todos los cuerpos en el área, para que los guardias reales perdieran tiempo tratando de encontrarla entre ellos. Dijo que necesitaban ganar todo el tiempo posible para escapar, y luego le dijo a su doncella que condujera el carruaje. Le pidió a Kyle y su grupo que la acompañaran, para poder explicar la situación. Y Theron decidió tirar también la bolsa de invocación de monstruos al fuego, pensando que un grupo de monstruos ralentizaría. Kyle le preguntó a Melina, ¿estás súper segura de que todo esto es culpa de Centos? Pero Melina estaba convencidísima por lo que había oído. El día anterior, el príncipe y Centos le dieron una poción para dormir. Antes de desmayarse, escuchó a su hermano reírse a carcajadas, feliz porque su trampa había funcionado. Ahora, su hermano solo tenía que meterla en un carruaje camino a Saints y luego decirle a todo el mundo que Melina era una rebelde, que se había ido a un lugar peligroso por su cuenta, y que con el tiempo, acabaría siendo comida de monstruos. Ella sabía que su hermano era un avaricioso y un malvado, pero nunca había pensado que su hermano fuera peligroso, porque era bastante inútil. El problema es que ahora, con Centos ayudándole, se había convertido en un verdadero problemón. Normalmente, a Melina la protegen Kilrin y el 5º batallón para que esté segura. Pero Kilrin es tan famoso que siempre lo llaman para eventos en la capital del reino. Por eso, esta vez le encargaron a Centos que cuidara de Melina. Pensándolo bien, debió haber sospechado desde el principio por qué su hermano se había metido en esto, porque su hermano no pintaba nada allí. Kyle todavía no se creía del todo que Centos estuviera metido en un plan para matar a Melina, pero confiaba en que Melina no mentía, así que no le quedó más remedio que aceptar que Centos ahora era su enemigo. Le dijo a Melina que, como su plan había fallado, seguro que intentarían otra cosa. Especialmente Centos, que seguro que ya tenía un plan B. Lo más probable es que acusara a Kyle de ser el cerebro de todo el asunto. A Kyle y su pandilla los acusarían de ser unos criminales terribles que masacraron a los guardias de Melina solo para atraparla. Lo más listo ahora sería dejar a Melina para salvarse, pero parecía que ya era demasiado tarde. Así que Melina les dijo que les daría una recompensa gigante si lograban llegar a la capital del reino sanos y salvos. El lado bueno es que tenían algunas cosas a su favor, como que las tropas de Kilrin del 5º batallón llegarían a Archen a la mañana siguiente. En cuanto se dieran cuenta de que Melina no estaba, Kilrin iría a buscarla de inmediato. Kyle preguntó, ¿es peligroso que las tropas de Kilrin se encuentren con las de Centos? Pero Melina le dijo que sus fuerzas eran igual de poderosas, así que si se encontraban, las tropas de Centos tendrían más problemas. Entonces, a Seran se le ocurrió una idea. ¿Y si nos escondemos en Saints hasta que las cosas se calmen? Pero Kyle no estuvo de acuerdo, porque eso pondría en peligro al pueblo de Saints. Centos podría destruir el pueblo entero para que no quedaran testigos. Lie se preguntó, ¿de verdad sería tan cruel? Pero si ya había matado a varios guardias reales solo para atrapar a Melina, ¿de verdad dudaría por 100 aldeanos? Era arriesgado, pero Kyle pensó que la mejor opción ahora era volver a Archen, porque en esa ciudad vivían más de 10.000 personas, y era imposible que Centos acabara con todos, y si se encontraban con las tropas de Kilrin, sus posibilidades de sobrevivir serían mucho mayores. Melina estuvo de acuerdo con el plan de Kyle, pero si daban la vuelta ahora, seguro que se cruzarían con los hombres de Centos. Por eso le preguntó a Kyle si tenía un plan para pasar sin que los vieran. Pero Kyle respondió con calma que su plan era atravesarlos por la fuerza. Pararon el carruaje para prepararse. Gracias a los espías de Sildi, supieron que Centos no estaba con sus tropas.
Como Centos no andaba por ahí, tenían que buscar la forma de volver con las tropas de Kilrin. Solo tenían que concentrarse en derrotar a soldados normales. Por suerte Kyle ya tenía un plan para eso, pero necesitaba un montón de piedras explosivas. No podían garantizar que Melina estuviera a salvo de las sacudidas de las explosiones, así que Liese le dio una caja llena de pociones curativas superpotentes y le dijo: «Bébetela si te pasa algo». Melina se quedó alucinada al ver el equipamiento del equipo de Kyle, porque esas cosas debían costar una fortuna. Y era verdad, pero para ellos, el dinero no era un problema. Mientras tanto, en la capital, el príncipe estaba muerto de miedo porque su plan de asesinato había fallado. Centos lo calmó y le dijo que ya había enviado a sus hombres para acabar con la princesa. Pero el príncipe le preguntó por qué Centos no había ido a buscarla con sus tropas. Centos le explicó que Kilrin llegaría a la mañana siguiente. Cuando Kilrin se diera cuenta de que la princesa no estaba, seguro que le haría preguntas al príncipe. Y como el príncipe era de los que se ponen nerviosos y se lían fácilmente, si le tocaba pensar rápido, Centos tenía que estar a su lado para prepararle una excusa. El príncipe no pudo decir nada, pero le recordó a Centos: «Oye, ya estás metido en mi plan, no quiero más fallos». Mientras tanto, los soldados que perseguían el carruaje de Melina recibieron un informe de sus exploradores. Les dijeron que el carruaje acababa de dar la vuelta y ahora venía directo hacia ellos. El segundo al mando gritó que todo el mundo parara y preparara sus arcos para interceptar el carruaje. Pero, justo cuando el carruaje apareció a la vista, de repente empezaron a caer piedras explosivas del cielo. Todo era parte de un ataque aéreo súper bien planeado, con la ayuda de Sildi. Ahora los soldados estaban hechos un lío, y el carruaje aceleró a fondo para atravesar todo el caos. Urza usó su magia de viento para hacer un escudo alrededor del carruaje y protegerlo de las explosiones, mientras que Seran parecía súper contento lanzando piedras explosivas a los soldados. La verdad es que no era la forma más elegante de solucionar el problema, pero bueno, lo importante es que funcionó. Pero, en cuanto el segundo al mando se recuperó del mareo, gritó a todos los soldados que quedaban vivos que se levantaran y persiguieran el carruaje de nuevo. Tenían que seguir huyendo para que no los atraparan. ¡Qué mala suerte! Por culpa de la explosión, una de las ruedas del carruaje se soltó. No había tiempo para arreglarla, así que tuvieron que seguir el viaje sin el carruaje. Liese les dijo a la princesa y a sus doncellas que podían montar a caballo. El propio Kyle planeaba usar el hechizo Windwalker de Urza para correr súper rápido y poder seguir el ritmo de los caballos. Pero, incluso así, no podrían correr más rápido que los soldados. Kyle dijo que alguien tenía que quedarse atrás para servir de cebo. Y esa persona era Seran. Seran estaba ocupado mirando si el carruaje todavía se podía arreglar, cuando de repente Kyle le dijo que su trabajo era entretener a los guardias reales. Y antes de que Seran pudiera decir que sí, Kyle y los demás ya se estaban largando. Poco después, los soldados llegaron a donde estaba Seran. Se quedaron de piedra, porque Seran estaba agitando una bandera blanca y gritando que no quería pelear. A los soldados les dio curiosidad, así que pararon para ver qué quería hacer Seran. Pero parecía que de verdad quería rendirse, porque se arrodilló al momento y empezó a suplicar perdón. Les dijo que todo había sido idea de Kyle, pero que Kyle lo había abandonado. Así que, si lo dejaban ir, prometía no volver a meterse en líos, no volvería a causar problemas. Incluso les ofreció una bolsa de oro enorme a cambio de su vida, pero, en cuanto el segundo al mando se dio cuenta de que la princesa ya no estaba allí, les ordenó a sus hombres: «Matad a Seran y sigamos adelante». Volviendo con el grupo de Kyle, Urza le preguntó: «¿Está bien que dejemos a Seran atrás? Esos soldados seguro que no lo dejarán con vida». Kyle admitió que en realidad le hubiera gustado usar otro método para que nadie tuviera que ser sacrificado. Pero era la única forma. Urza no se creía que Kyle fuera capaz de sacrificar a su mejor amigo por una misión. Pero, en realidad, esa no era la intención de Kyle. Urza acababa de conocer a Seran, así que no sabía que, en realidad, Seran era mucho más fuerte que Kyle o Liese. En otro lugar, Seran acababa de cortarle la cabeza al segundo al mando. Resulta que su actuación lamentable de rendición era solo un truco para que bajaran la guardia. Ahora los soldados estaban en shock y aterrados, no sabían qué hacer. Se quitó todas las pulseras con peso que usaba para entrenar y se preparó para una pelea rápida, 1 contra 30. En menos de un segundo, Seran se lanzó hacia adelante y le cortó la cabeza a 3 soldados como si nada. Después de eso,
corrió de vuelta para hacer lo mismo con los otros soldados. Hubo algunos que intentaron atacarlo por la espalda, pero Seran ya estaba preparado. Les lanzó una piedra explosiva cerca de los pies. La explosión asustó a los caballos de los soldados y salieron corriendo, así que ahora no tenían cómo escapar. Kyle le explicó a Urza que Seran no tenía talento para la magia y que su personalidad era un poco rara. Pero, en lo que a manejar la espada se refería, Kyle no era nadie comparado con él. Seran nunca se saltaba un entrenamiento y siempre usaba esas pulseras con peso para fortalecerse. Además, era un luchador que no conocía la piedad. Por eso, Kyle nunca querría enfrentarse a él en una pelea. Pero, si Seran era un luchador tan disciplinado, Urza estaba confundida. ¿Por qué se comporta de una forma tan tonta? Kyle le dijo que la mayor parte del tiempo era solo una actuación para que la gente lo subestimara. Aunque, la verdad es que en el fondo también era un poco rarito. Kyle confiaba plenamente en que Seran ganaría esa pelea. Pero, como se enfrentaba a 30 guardias reales, Seran tendría que luchar con todo y matarlos. Kyle esperaba poder resolver esto sin tener que matar a esos soldados, porque al final solo estaban siguiendo órdenes. Pero bueno, la realidad no siempre es como uno espera, como uno quiere. Después de pelear unos minutos, solo quedaban 8 soldados, y Seran empezaba a parecer cansado. Así que, soltó su espada y les dijo que la pelea había terminado. Su objetivo era solo retrasar a los soldados, y ya había conseguido ganar suficiente tiempo para que Kyle y los demás llegaran a Archen. Así que su trabajo estaba hecho. Además, para entonces los soldados ya se habrían dado cuenta de que no podían ganarle, así que si querían irse, los dejaría irse. Los soldados se lo pensaron un momento, no les pagaban lo suficiente como para morir tontamente allí, así que todos levantaron a sus compañeros heridos y empezaron a caminar a trompicones en busca de ayuda. Sin embargo, Seran no podía dejar testigos. Así que, aunque les había dicho que los dejaría escapar, les lanzó otra piedra explosiva y se abalanzó sobre ellos para acabar con los que quedaban. Puede parecer súper cruel, ¿verdad? Pero Kyle ya había dicho que Seran era un luchador sin piedad. Mientras tanto, en Archen, Zentos se dio cuenta de que algo debía de estar fastidiando su plan, porque no recibía noticias de sus hombres. Decidió ir a ver por sí mismo qué estaba pasando, así que dejó a unos cuantos soldados para que cuidaran del príncipe y se fue a caballo hacia el bosque. Sildi vio a Zentos dirigiéndose directamente hacia su grupo, así que le avisó a Kyle de que un caballero muy fuerte se acercaba. Pero un instante después, Zentos se dio cuenta de la presencia de Sildi y la derribó del cielo de un disparo. Kyle supo al instante que tenía que ser Zentos. Porque nadie más podría notar la presencia de Sildi o derribarla con tanta puntería. Por eso, le dijo a Melina que se escondiera en el bosque por un rato. También le pidió a Urza y a Seran que se llevaran a Melina y escaparan si algo salía mal. Pero Zentos era el mejor caballero de Shergas, así que Melina le preguntó a Kyle, ¿estás seguro de que puedes vencerlo tú solo? Kyle admitió que en realidad preferiría evitar una pelea con Zentos, pero en ese momento no tenía otra opción. La verdad es que Melina llevaba un rato con la mosca detrás de la oreja, porque la forma en que Kyle hablaba de Zentos era como si se conocieran. Al final le preguntó si le estaba ocultando algo. Kyle no sabía qué responder. Por suerte Melina no insistió más, porque no quería ser maleducada con alguien que estaba arriesgando su vida para ayudarla. Unos momentos después, Zentos, que cabalgaba por el bosque, encontró a Kyle de pie en medio del camino. Zentos le preguntó si él era el que había estado ayudando a Melina, y Kyle lo confirmó. Pero Kyle le devolvió la pregunta, ¿por qué Zentos venía solo, si podría haber traído al resto de sus tropas? Entonces Zentos le explicó que no quería que murieran más de sus hombres, cuando ellos no tenían nada que ver directamente con este lío. Kyle sabía que sonaría raro viniendo de él, pero le dijo que no quería matar a Zentos, y le preguntó si quería rendirse. Kyle incluso podría pedirle a la princesa que le diera un perdón oficial. Pero quería saber por qué Zentos estaba haciendo todo esto, porque estaba seguro de que a Zentos no se le podía convencer fácilmente con un título o con dinero. Pero Zentos dijo que no tenía sentido explicárselo a alguien como Kyle, que iba a morir de todos modos. Así que, parecía que Kyle no tenía más remedio que luchar. Zentos y Kyle sacaron sus espadas. Después de usar magia para hacerse más fuertes y más rápidos, se lanzaron el uno contra el otro. Zentos usó su famosa magia de ilusión para engañar a Kyle, pero Kyle logró esquivarla y contraatacar. Un contraataque que obligó a Zentos a retroceder.
Zentos se quedó de piedra, porque nunca nadie había logrado devolverle el ataque de su magia de ilusión al primer intento. Pero Kyle lo sabía todo sobre esa magia, porque en su vida anterior, Zentos fue el maestro que le enseñó todo sobre el arte de la espada. Pero, justo después de esquivar el primer ataque mortal, Kyle se dio cuenta de que no tenía la fuerza para ganarle a Zentos. Salió volando para atrás y Zentos empezó a lanzarle ataques de energía que lo dejaron tambaleándose. Zentos decidió que ya era hora de acabar con Kyle, pero Kyle fue súper listo y usó su propia espada como trampolín para saltar lejos. A Zentos le dio un coraje que Kyle se atreviera a patear una espada, pero Kyle le dijo que ese truco se lo enseñó su maestro, y ¡pum!, le lanzó una piedra mágica explosiva a Zentos. Pero Zentos tenía unos reflejos de gato, y le devolvió la piedra a Kyle de un golpe, así que al final fue Kyle el que explotó. Zentos se le fue encima otra vez antes de que pudiera recuperarse. Pero cuando sus espadas chocaron, la de Zentos se rompió un poquito. Zentos se echó para atrás al toque, dándose cuenta de que el arma de Kyle era mucho mejor que la suya. Entonces Kyle le volvió a decir que se rindiera, porque no quería que su amigo muriera. Pero Zentos le contestó: prefiero morir, la verdad. Se dio cuenta de que no podía perder más tiempo, así que decidió acabar con Kyle con su siguiente ataque. Se puso en posición de pelea, soltando un aura que daba un miedo terrible, y Kyle también se preparó para lo que venía. Justo antes de volver a pelear, Zentos le preguntó su nombre a Kyle, y pues Kyle se lo dijo, y le dijo a Kyle que se acordara bien de su nombre. Y con eso, se lanzaron el uno contra el otro. Zentos logró bloquear el ataque de Kyle, dejándolo sin defensa. Zentos contraatacó con toda su fuerza, pero su espada se hizo 1000 pedazos contra la armadura de prota de Kyle, o para ser exactos contra el corazón del dragón sagrado. Zentos se dio cuenta de que ahora sí iba perdiendo, y Kyle usó el poder de su corazón para darle el golpe final a su amigo. Le dio un espadazo en el pecho y Zentos cayó de rodillas. Le salía un montón de sangre. Le preguntó a Kyle si había dejado que le bloqueara la espada a propósito para ponerlo en esa trampa, y Kyle le dijo que no. La verdad es que Zentos era mejor en todo, pero Kyle sabía que Zentos iba a atacar a matar, y él ya estaba listo para eso. Zentos le dijo que era un tipo muy raro, y luego le susurró: lo siento, justo antes de morir. A Kyle se le rompió el corazón y también le pidió perdón, mientras decía que hay cosas que tiene que proteger sin importar qué, aunque signifique matar a un viejo amigo. Se puso a llorar porque Zentos también era una de esas personas que quería proteger, pero ya era muy tarde. Mientras tanto en la ciudad, Carenas estaba en su cuarto, caminando de un lado a otro súper impaciente, pensando por qué Zentos se tardaba tanto. De repente, escuchó que alguien llegaba y pensó que era Zentos, pero qué mala suerte, era el quinto al mando, el comandante del batallón, Kilren, que le ordenó a su tropa de chicas que entraran al cuarto y atraparan al príncipe. Carenas les gritó que se fueran, pero justo en ese momento entró Milena al cuarto y él se quedó calladito. Milena le ordenó a Kilren que arrestara e interrogara a Carenas, y que podían usar la fuerza si no cooperaba. Milena se fue de volada, y los gritos del príncipe mimado se convirtieron en gritos de dolor mientras las chicas caballeras le daban su merecido. Ya fuera del cuarto, Milena le dio las gracias a Kyle y a sus amigos por ayudarla a salir de ese problemón. Los invitó al palacio para agradecerles bien y darles un premio, y ahí, Serán y Rize se volvieron locos viendo a tantas chicas y tanta comida. Kyle pidió perdón por cómo se estaban portando, pero Milena le dijo que no se preocupara. En eso, llegó el rey, y Milena, toda nerviosa, le agarró rápido la mano a su papá, en lugar de darle un abrazo. Luego le presentó a Kyle y a sus amigos al rey, y solo Kyle tuvo los modales para saludar al rey como se debe, pero el rey le dijo que no se preocupara por las formalidades. Les agradeció por salvar a su hija y luego se quedó pensando cómo es que Zentos se metió en un plan para matar a Milena. Le pidió a Kyle y a sus amigos que por favor no le contaran este secreto a nadie, y Kyle prometió que no harían nada que pudiera dañar al reino. Poco después, empezaron a contar una historia falsa por todo el reino. Según el chisme oficial, Milena y Carenas estaban visitando una zona en problemas cuando los atacaron unos monstruos súper peligrosos. Los caballeros de Zentos lucharon con todo para protegerlos, pero al final todos murieron, y Carenas quedó tan herido que todavía lo están cuidando en un lugar secreto. La única parte de verdad que contaron fue que Kyle salvó a Milena. Y al poco tiempo, llegó el día en que él y sus amigos recibieron sus premios. A Kyle le dieron la medalla de honor por salvar a la princesa, y la gente de inmediato lo aceptó como el nuevo héroe. Pero el peligro para Milena no había desaparecido.
porque la persona detrás de todo el plan no era ni Carenas ni Centos, sino el mismísimo rey. Este rey patético estaba celoso de su propia hija, porque la princesa era mucho más talentosa que él en todo, y que si Milena se convertía en reina, haría que el país volviera a ser increíble, algo que el rey nunca pudo lograr. Tenía miedo de que la historia se olvidara de él por culpa de Milena, y no quería que eso pasara. Justo cuando el rey estaba pensando en cómo matar a Milena, de repente Kyle entró en su cuarto, disfrazado de asesino. El rey se asustó un montón, pero Kyle se movió súper rápido, se puso detrás de él y le tapó la boca antes de que pudiera gritar. Kyle empezó a recordarle cómo el rey no le hizo caso cuando le aconsejó ayudar a los enanos cuando empezó la gran invasión. Y todo para quedar bien con otros reinos. Esa decisión tan tonta hizo que los enanos perdieran, y por eso, el ejército de demonios pudo meterse fácilmente hasta el centro del continente y conquistar a otros países. Kyle le dijo que, la verdad, podría haber olvidado esa tontería del rey, pero cuando escuchó a Centos pedirle perdón al rey con su último aliento, lo entendió todo. De repente Kyle empujó al rey hacia el balcón, diciéndole que era obvio desde el principio. Alguien tan leal como Centos solo atacaría a Milena si el mismísimo rey se lo ordenaba. El rey estaba sudando a mares, pero aún así le gritó a Kyle, preguntándole qué le importaba a él. Kyle lo empezó a empujar contra la pared, diciéndole que a lo mejor Milena también era astuta, pero que por lo menos era más lista que toda la familia real junta. El rey empezó a forcejear para escaparse, y logró quitarle el disfraz a Kyle, pero ya era muy tarde porque lo empujaron y se mató. Los guardias se asustaron muchísimo cuando encontraron el cuerpo, y pensaron que se había resbalado del balcón por estar súper borracho. Pero para que no se viera mal, la historia oficial fue que murió de un ataque al corazón. La noticia le llegó rapidísimo a los amigos de Kyle, y Seran, en secreto, agradeció que el rey hubiera aguantado vivo, lo suficiente como para darle su premio, si no, hubieran tenido que esperar un montón por sus medallas. También estaba feliz de que Milena fuera a ser la reina pronto, pero lo que preocupó a todo el equipo fue que Milena llamó a Kyle para hablar a solas con él antes de su coronación. En esa reunión, Milena le contó a Kyle que estaba comprometida con el príncipe Maeser del Imperio Gargan, y Kyle se quedó de piedra al escucharlo. Milena le explicó que hace tiempo, su imperio Xerxes había hecho un trato con el Imperio Gargan, y a cambio de la tierra de Cairn, a ella la habían prometido para casarse con ese príncipe. Ahora, ella quería cancelar el compromiso oficialmente porque la gente que hizo el trato era tonta y ni siquiera se molestó en firmar un papel. Además, la tierra de Cairn no tenía nada que ver oficialmente con el compromiso, así que de todas formas seguiría siendo del Imperio Xerxes. Pero Milena quería que Kyle fuera a buscar al gobernador de Cairn y le pidiera permiso para cancelar el compromiso. Antes de que ella pudiera hacer algo, esta misión se sentía como un peso enorme para Kyle, y en la noche no podía dejar de pensar en eso. Rize apareció a su lado y le preguntó qué le preocupaba. Kyle le dijo que estaba nervioso por cómo iba a reaccionar el Imperio Gargan. Rize le contestó que debería preocuparse más por Cairn, porque parecía que ellos tenían sus propios problemas. Le recordó que el gobernador de Cairn ni siquiera fue al funeral del rey, lo que significaba que algo muy importante lo tenía súper ocupado. Rize pensó que seguro era otro de los trucos astutos de Milena, y esperaba que Kyle resolviera los problemas de allá sin que se lo tuvieran que pedir. A Kyle le gustó escuchar eso porque le ayudaría a mejorar su fama de héroe, y también porque quería estar un poco lejos de Milena. Pero, tenía que ver a Milena una última vez antes de irse, y Milena le pidió que se uniera a la Guardia Real y fuera su caballero personal, porque quería tener a Kyle cerca de ella todo el día, todos los días. A Kyle le sorprendió que Milena le coqueteara de forma tan directa, y le dijo que tenía otras cosas que hacer, pero que si lo necesitaba, él iría corriendo. De repente, Milena le dijo que solo estaba bromeando y le deseó buena suerte en su viaje. Cuando regresó con sus amigos, Kyle se puso de mal humor porque, en el fondo, esperaba que de verdad le gustara a la princesa. Para no hacer el cuento largo, llevó a su equipo de vuelta a la tienda de armas de lujo del abuelo Fezba, que se puso súper feliz de ver a Kyle otra vez. Lo felicitó por su medalla y le deseó que le fuera todavía mejor. Pero Seran lo interrumpió para preguntar si su espada ya estaba arreglada. Fezba le dio la espada al instante, diciéndole que su mejor artesano la había reparado. Pero Seran nomás preguntó si no tenía algo todavía mejor. El dueño de la tienda le pidió disculpas porque no tenía algo así, pero le prometió que usaría sus contactos para conseguirle una espada mejor a Seran. Luego Kyle le preguntó si sabía algo sobre Cairn, porque iban para allá,
y Fezba le dijo al tiro que ese lugar era un verdadero desafío. Dijo que el gremio de los herreros mandaba en toda la ciudad, y que habían causado un montón de problemas, lo que hacía que hacer negocios allí fuera muy difícil. Pero, según él, las cosas habían mejorado un poquito desde que Cairn se unió a Serges. Kyle le agradeció por el dato, y Fezba le dijo a Seran que a lo mejor encontraba una espada perfecta para él en Cairn, porque esa ciudad tiene una cultura increíble y muy antigua de fabricación de armas. Después de eso, Kyle y Seran se juntaron de nuevo con las chicas, y todos juntos se fueron de viaje hacia... El grupo por fin llegó a la ciudad de Karan. Y vaya que le quedaba el nombre de ciudad minera, porque los edificios parecían pegados a la montaña. Pero Sildonia les contó que en realidad fue la montaña la que se construyó alrededor de la ciudad, y no al revés. Ella ya estaba ahí desde que se fundó la ciudad, y al principio todo era plano. Pero cuando encontraron una veta de mineral súper bueno bajo tierra, usaron magia para levantar la tierra y poder llegar a él, y así es como apareció esa montaña. De repente el grupo vio algo volando por el cielo, así que miraron para arriba y se encontraron con los caballeros Wyvern del Imperio Gargan. Sildonia flipó al ver que el Imperio podía domar Wyverns, pero a Kyle le preocupaba más qué hacían ellos por ahí. Solo esperaba que no tuviera nada que ver con ellos. Entraron en la ciudad y, después de enseñar sus identificaciones, Kyle pidió hablar con el embajador de Cirgus que estaba en Karan. Mientras el guardia comprobaba sus datos, los demás se pusieron a curiosear por la ciudad. Pero Urza se sentía un poco rara, porque los elfos y los enanos no es que se lleven muy bien. De la nada, apareció la embajadora de Cirgus para darles la bienvenida, y cuando se presentó como Miranda, Kyle se quedó de piedra. Resulta que la conocía de su vida anterior, y no tenía ni idea de que en ese momento trabajaba como embajadora. Lise se dio cuenta de que Kyle se le quedó mirando demasiado tiempo. Pero mucho tiempo, así que le dio un toque a Kyle para que reaccionara. Kyle le explicó que venían de parte de la princesa Milena para entregarle un mensaje. Miranda los hizo pasar, y, después de ver los documentos oficiales, se convenció de que de verdad venían de parte de la princesa, aunque tuvo que admitir que eran los mensajeros más raros que había visto en su vida. Pero bueno, con el lío que había en el reino, a veces hay que aceptar las cosas como vienen, sobre todo si la que manda es Milena. Hablando de eso, Miranda quería darles las gracias personalmente a Kyle y a los demás por salvarle el pellejo a Milena el otro día. Resulta que Milena es una de sus mejores amigas, y se habría puesto súper triste si le hubiera pasado algo. Bueno, al lío. Sabía que estaban allí para ver al gobernador Bax, del Imperio Gargan. Pero qué mala suerte, Bax llevaba semanas enfermo en la cama, así que ni la propia Miranda había podido verlo. Cada vez que intentaba hablar con él, le decían que no estaba para visitas. La situación actual. Pero claro, como gobernador, tiene la obligación de reunirse con los mensajeros de la princesa, quiera o no. Así que con Kyle y los demás allí, no le quedaría más remedio que dar la cara. Miranda les dijo que la siguieran afuera, pero Kyle se fijó en que llevaba muchísimos guardias para una visita que se suponía que era de lo más normal. Como aquello era solo de hablar y negociar, Seran sintió que se iba a aburrir, así que le dijo a Kyle que se iba a dar una vuelta por su cuenta, para ir a sus asuntos. A Kyle le pareció bien, pero le dijo a Seran que volviera antes de que se hiciera de noche. Cuando se estaban acercando a la embajada de Gargan, Miranda les recordó a Kyle y a los demás que, una vez que pisaran territorio de Gargan como representantes de Cirgus, no podrían meterse en nada, así que le pidió a Kyle que tuviera mucho cuidado. De repente apareció el embajador de Gargan, y se notaba a kilómetros que él y Miranda no se tragaban, pero lo que dijeran podía provocar una guerra si no se andaban con ojo, así que a los dos les tocaba hacerse los simpáticos. Junto al embajador de Gargan estaba también el segundo mago más fuerte del imperio, que se presentó como Althurbain. Vio a Kyle allí parado y, como no le sonaba de nada, le preguntó qué quería del gobernador. Kyle le explicó que estaba allí como mensajero oficial de la princesa de Cirgus. Al oír eso, Althurd ató cabos al momento y se dio cuenta de que Kyle tenía que ser el héroe famoso que salvó a Milena. Tenía muchísimas ganas de conocerlo porque había sido compañero de clase de su madre, y los dos se pasaban el día investigando magia juntos en los viejos tiempos. Le ofreció la mano para saludar, y aunque Kyle al principio dudó un poco, al final pensó que Althurd parecía buena gente, así que le estrechó la mano y le dijo que encantado de conocerle, pero la cara que puso Althurd dejaba claro que no tramaba nada bueno. Los dos grupos fueron a ver al gobernador, pero igual que le había pasado a Miranda antes, los pararon en la puerta y les dijeron que el gobernador Bax no recibía visitas en ese momento.
Miranda se enfadó muchísimo porque era lo mismo que le llevaban diciendo los guardias desde hacía 2 meses, y ya estaba hasta las narices de tener que suplicar para ver al gobernador. Prometió que le avisaría al gobernador de su visita. Miranda los amenazó diciendo que si Bugs no estaba para cumplir con su trabajo, ella misma nombraría a un nuevo gobernador, pero que por ahora le daba 2 días para que se organizara. Mientras tanto, le dijo a Althurd que Bugs no estaba disponible, y Althurd pareció decepcionado, pero lo aceptó y se fue. A Miranda le extrañó que se rindiera tan fácil, y estaba segura de que Althurd ya se había enterado de lo de Milena, y la cancelación de su compromiso. Ir por ahí presionando a la gente es un truco típico del imperio, así que seguro que habían mandado a Althurd para meterle caña al gobernador, y que hiciera lo que ellos querían. Quizás también quería aprovechar para quedar bien con Kyle, que era el héroe de moda, así que le avisó a Kyle que no se creyera las palabras bonitas de Althurd. Además, ella planeaba poner a un nuevo gobernador que tuviera más agallas para enfrentarse al imperio, o por lo menos, uno que se levantara de la cama de vez en cuando, y ya tenía a la persona perfecta en mente, un antiguo miembro del gremio de herreros, y se podría decir que el mejor herrero de todo Karan. Mientras tanto, Seran andaba por la ciudad buscando una espada chula para él, pero no veía nada que le llamara la atención, así que no sabía ni qué comprar. Y para colmo, en una ciudad de herreros no había muchas chicas, así que tampoco podía ligar. De repente, Seran oyó a alguien gritar, así que fue a cotillear y se encontró a una chica supermona a la que un grupo de tipos estaba acorralando. Sin pensárselo 2 veces, Seran saltó y le metió una patada en la cara a uno para que la soltara. Luego, todo un caballero se presentó a la chica, pero Go vio que había un pequeño problemilla. Le dijo a Seran que, aunque pareciera muy mono, en realidad era un chico. Seran se desplomó en el suelo, hecho polvo, no podía creer que hubiera metido la pata de una forma tan tonta. Pero bueno, como Go era un chico, a Seran ya no le interesaba la situación y no quería meterse más, así que se dio la vuelta para irse. Go, alucinado, le preguntó si de verdad iba a dejarlo tirado solo por ser un chico, y Seran le dijo que sí, tal cual. Pero, después de andar un poco, Seran se paró y le preguntó a Go si tenía alguna hermana que fuera tan mona como él. Go le dijo que sí, que tenía una, y de repente a Seran le volvieron todas las ganas de ayudar. Los tipos le dijeron a Seran que no se metiera en sus asuntos, pero claro, con la promesa de una cita con la hermana de Go, les dio una paliza a todos hasta que se quedaron tirados en el suelo. Go estaba alucinando, porque ya estaba a punto de echar a correr en cuanto Seran se metió con los matones, pero no se imaginaba que pudiera vencerlos a todos él solito. El caso es que le dio 1000 gracias a Seran, y se presentó como un artesano local de objetos mágicos. A Seran le chocó que alguien tan joven como Gog pudiera fabricar esas cosas. Dali. Además, tenía curiosidad por saber por qué esos tíos lo estaban atacando. Gog, medio avergonzado, confesó que eran cobradores de deudas. Al principio, Seran pensó que seguro que era una deuda de sus padres por apostar, pero no. Resulta que Go se había metido en el lío él solito y fue culpa suya al 100%. A ver, la historia es que un cliente le pagó para que le hiciera un artefacto especial, y Go aceptó el dinero, pero se le olvidó mencionar cuánto tiempo iba a necesitar. Así que, cuando sus clientes se enteraron de que iba a tardar 10 años en terminarlo, pues claro, se enfadaron. Seran se dio cuenta de que a lo mejor Go se merecía un par de tortas por eso, pero a él le daba igual si estaba bien o mal, mientras consiguiera una cita con su hermana. Pero, hablando de eso, Go le dijo a Seran que su hermana ya estaba casada, así que no creía que fuera a querer salir con él. Al escuchar esto, Seran se arrodilló otra vez en el suelo, completamente hundido y preguntó, ¿por qué no se lo había dicho desde el principio? Go le dijo que tenía miedo de que no le ayudara si le contaba la verdad. Seran tuvo que admitir que probablemente lo habría dejado tirado si hubiera sabido que la hermana estaba casada, pero eso no cambiaba que estuviera enfadado, así que le dio una colleja a Go por mentiroso. Mientras tanto, Miranda se había reunido con un herrero llamado Gazas, y estaba intentando convencerlo de que fuera el nuevo gobernador de la ciudad, pero Gazas se negó de inmediato. Su pasión era ser herrero, y si se convertía en gobernador, no tendría tiempo para forjar espadas, así que ni hablar de aceptar el cargo. Miranda le rogó que lo reconsiderara, porque había muchísimos problemas en la ciudad que necesitaban solución, pero Gazas dijo que en eso él no podía ayudar. Kyle y los demás estaban esperando en el pasillo a que Miranda terminara de hablar con Gazas cuando entraron Seran y Go. Kyle se quedó de piedra al ver a Seran allí, pero es que resulta que Gazas era el padre de Go. Su padre era un artesano increíble, así que si todo iba bien,
Kyle pensó que podrían pedirle que le hiciera una espada genial a Seran. El único problema era que parecía que iba a estar un buen rato ocupado con Miranda. Así que Go los invitó a sentarse y tomar un té. Se disculpó porque todo estaba hecho un desastre. Pero es que antes su hermana se encargaba de casi todo en la casa, y desde que se casó y se mudó hacía un año, a Go le costaba mantener el sitio limpio. Mientras esperaban a que preparara el té, Kyle vio unos cuantos planos encima de la mesa y, cuando miró uno, se quedó flipando con lo que veía. Go se acercó y le explicó que era un artefacto mágico que se suponía que tenía que reparar, pero Kyle sabía perfectamente lo que era. En su vida anterior, ese golem se convirtió en un arma súper valiosa en el campo de batalla, pero no tenía ni idea de que lo había creado Goko. Casi toda la tecnología para hacer cosas mágicas automáticas como los golems se había perdido desde hace muchísimo tiempo. De Carls, pero casi al final de la gran invasión, el Imperio Gargan sacó un prototipo de golem para luchar contra los demonios y funcionó mucho mejor que cualquier soldado humano. Kyle llamó a Sildonia para que le echara un ojo al diseño del golem, y Sildonia se quedó bastante impresionada porque el diseño era perfecto. Estaba basado en los titanes del antiguo reino de Carls, pero Go le había hecho algunas mejoras para poder construirlo hoy en día. Kyle le preguntó a Sildonia si el diseño de Go funcionaría, y Sildonia le dijo que lo más seguro es que sí, así que Kyle se puso súper contento. Si pudieran hacer un montón de estos golems tendrían una ventaja gigante en la lucha contra los demonios. Kyle le dijo a Go que terminara el golem lo antes posible, pero Go le contestó que para algo tan complicado necesitaría por lo menos 10 años. Pero eso no era lo bastante rápido. Así que Kyle le pidió que lo tuviera listo en un año. Estaba dispuesto a pagar lo que fuera para conseguirlo, así que le dijo a Go que ni se preocupara por los gastos. A Go le encantó la idea de tener tanto dinero para el proyecto, pero ya tenía otros inversores que habían metido pasta y no sabía qué hacer con ellos. Kyle le dijo que simplemente les dijera que el proyecto había fallado, y que mientras les devolviera el dinero que habían invertido, no podrían decir ni pío. Una vez que Kyle cerró el trato con Go, volvió al taller de Gazas para ver si Miranda y él habían llegado a un acuerdo, pero parecía que Gazas seguía en sus 13. Miranda dijo que se iba por ese día pero que volvería para hablar con él. Gazas le contestó que no había nada que pudiera hacer para convencerlo de aceptar el trabajo. Después de que Miranda se fuera, Kyle se acercó a Gazas y le dijo que quería pedirle un favor. Gazas se pensó que Kyle le iba a pedir una espada, pero le dijo que no estaba aceptando encargos en ese momento, así que tenía que rechazarlo. Por suerte Go se metió y habló a favor de Kyle, así que su padre aceptó por lo menos escucharlo. Kyle le explicó que estaba buscando una espada para Seran, porque la que tenía no era gran cosa. A Gazas le sorprendió oír eso porque reconoció la espada como una creación de Dios, y casi nadie diría que una espada así es mala. Seran añadió que, si pudiera elegir, querría una espada de la misma calidad que la de Kyle. Pero cuando Gazas vio la espada de Kyle, se quedó mudo. De todas las espadas antiguas del reino de Carls que había visto en su vida, solo había una que se le podía comparar, y aún así, la de Kyle era muchísimo mejor. Con mucha pena, admitió que en ese momento era incapaz de forjar una espada parecida, así que les pidió a Kyle y a los demás que se fueran por ese día. Seran estaba super chof por no conseguir una espada, pero Gazas había mencionado que una vez vio algo parecido a Sildonia antes, así que decidieron volver al día siguiente para preguntarle sobre eso. A la mañana siguiente, Althurd fue a visitar a Kyle, pero no por nada oficial, solo quería charlar un rato con el hijo de su vieja amiga. Y por supuesto, si a Kyle le daba cosa estar a solas con él, podía invitar a Miranda y a sus amigos. Hasta le ofreció a Kyle dar una vuelta en uno de sus wyverns, y Kyle flipó, porque la técnica para montar wyverns era un secreto súper guardado del Imperio Gargan. Pero a Althurd no le importaba enseñárselo a Kyle, porque fue la madre de Kyle quien desarrolló la técnica. Dijo que, aunque él era mucho mayor que ella, siempre había admirado a la madre de Kyle porque su talento era cosa de leyendas. Por la tarde, Kyle y Miranda fueron a la embajada de Gargan para comer con Althurd, pero justo cuando se acercaban a la sala de reuniones, Kyle sintió un escalofrío muy familiar en la espalda, y al abrir la puerta, se encontró la cabeza cortada de Althurd servida en un plato, con un demonio parado encima